Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Gloria Orrala, docente de matemáticas, esperando se encuentren bien y muy animados por las fiestas de Navidad y fin de año, ¿no? Este es nuestro último tema, función logarítmica, que corresponde a la ficha del proyecto 5, la semana 2. ¿Qué son las funciones logarítmicas y dónde se aplican? Las podemos encontrar aplicadas en diversos campos profesionales y en gran parte de las máquinas que utilizamos en la actualidad. Entre ellos podemos mencionar el campo de las ciencias y en máquinas como también tenemos la escala de Richter. Los logaritmos son quienes hacen posible la lectura de un signo. En informática, el rendimiento de los algoritmos, o también se podría indicar en lo que son los flujogramas, ¿no? ¿Qué son las funciones logarítmicas? Las funciones logarítmicas son funciones matemáticas que poseen un formato. Vamos a hacer uso del puntero. Aquí tenemos. Y se lee de esta manera. Esta es la expresión de la función logarítmica. Logaritmo en base a de c es igual a b. ¿Sí? También podría indicarles que los logaritmos son inversos a la función exponencial. Veamos. Logaritmo en base a de c es igual a b. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo logaritmo de 2 en base 2 de 8. ¿Qué me está indicando aquí? ¿Cuál sería el exponente de esta base de logaritmo para que me dé 8? El exponente. ¿Cuál sería el valor que voy a elevar la base para que me dé 8? Ustedes inmediatamente van a saber que es 3, que 3 veces tengo que elevar esa base para que me dé 8, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, ¿no? Y esto es inverso a la función exponencial, que donde la base del logaritmo representa también la base de la potencia, donde el número es el resultado de la potencia. ¿Y cuál es el número? 8. Y b sería, que en este caso sería el exponente, vendría también a ser en este caso el exponente de la potencia, ¿no? Aquí el logaritmo me solicita el exponente. En cambio, me da como respuesta el valor de la potencia. Entonces, por eso se indica que es el logaritmo es inverso a la función exponencial. Propiedades de la función logarítmica. En el caso de la función logarítmica, el argumento debe ser siempre mayor a 0. Aquí tenemos a, lo llamamos el argumento, la b es la base del logaritmo y la c es el resultado, el valor del logaritmo. Aquí tenemos lo inverso, que es la función exponencial. Dependiendo de la base, si es mayor a 1 o menor a 1, la curva graficada tendrá una determinada posición. En este caso no vamos a ver las gráficas de la función logarítmica, simplemente vamos a ver las propiedades, porque eso es lo que nos direcciona la ficha, y para hacerlo un poco más resumido. La función logarítmica en base a es la función inversa de la exponencial en base de a, es lo que les indicaba. La función es creciente si a es mayor a 1 y la función es decreciente si a es menor a 1. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos ya la expresión logaritmo en base b de a es igual a 8, donde a es el argumento, ¿no? Me dice logaritmo en base 2 de 4. Usted se hace la pregunta, ¿cuál sería el exponente de esta base para que dé resultado 4? Usted inmediatamente dice 2 elevado al cuadrado, porque 2 por 2 es 4. ¿Ya? Eso es lo que me pide el logaritmo, el valor del exponente. Luego, logaritmo en base 3 de 81. ¿Cuál sería el número que al elevar la base me dé 81? Para que me dé el resultado 81, usted dice el 4, porque usted va a multiplicar 4 veces el 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. Entonces, mi respuesta va a ser 4, o sea, ese sería como respuesta el exponente, ¿sí? Aquí tenemos las propiedades de los logaritmos, que es importante para poder resolver las actividades de la ficha. El logaritmo de 1 es 0 en cualquier base. Puede ser en base 10, en base 3, en base 2. El logaritmo de 1 va a ser siempre 0. El logaritmo de una base es 1. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, ¿ya? Entonces, cuando hay un producto, una multiplicación, este logaritmo va a ser la suma de cada uno de ellos. ¿Sí? Logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. ¿Sí? Los dos deben tener la misma base.
4. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia, en cambio esta es una recta, entre el logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor. O si usted ve una fracción, usted dice el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, que es lo mismo, es una fracción, es una división. Logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y, ¿no? Ese sería la propiedad cuando es un cociente. Luego tenemos el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Muy sencillo. Aquí tengo el logaritmo de una potencia porque x, ¿sí?, está elevado a y. Entonces, ¿qué hago? Y, que podría ser un número, de pronto el 2, pasa a multiplicar al logaritmo de la base, ¿no? Entonces, y podría ser 2 logaritmos de a en base a de x, ¿no? Luego tenemos la sexta propiedad. El logaritmo de un radical es igual al producto del inverso multiplicativo del índice por el logaritmo de la cantidad subradical. Bueno, esta es una propiedad de los radicales, ¿no? Para transformarlo a una fracción simplemente coloco el exponente de la cantidad subradical, que en este caso si no hay exponente, esto significa que es la unidad. 1 dividido para el índice de la raíz, en este caso lo está representando por y, no tiene número, ¿ya? Entonces sería 1 sobre y, que multiplica el logaritmo de la base en x, ¿no? Si tuviera aquí el 2 sería 1 medio, si tuviera como índice en el radical 3 sería 1 tercio, o si el exponente de la cantidad subradical fuera 2 y 3 el índice sería 2 tercios, ¿no? Eso vemos en unos ejemplos más adelante. 7. Para cambiar la base de un logaritmo se divide el logaritmo con la base deseada del número dado entre el logaritmo con la base deseada de la base inicial. Eso lo vemos en un ejemplo más detallado. Miren, aquí están resumidos las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de un producto, si ven, logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Logaritmo de un cociente, mire, aquí está expresado en una fracción, logaritmo en base a de m menos logaritmo de base a n. Miren que es la misma base. Logaritmo de una potencia. La potencia, que en este caso es r, pasa a multiplicar al logaritmo de la base por n, ¿no? Logaritmo de una raíz, lo que les indicaba. El exponente de la cantidad subradical, que aquí no se ve, se supone que es la unidad, va a quedar 1 sobre n. Aquí cambia, puede ser otra letra, 1 sobre n. Porque n indica el número que va a ir aquí en el índice de la raíz, ¿no? Puede ser 2, 3, 4, el número que les ponga el ejercicio. Entonces 1 sobre n por el logaritmo de a a la m. Logaritmo de 1 es igual a 1. ¿Cómo expresamos el logaritmo de 1? Cuando la base coincide con la cantidad de logaritmo. Ahí es igual a 1. Cambio de base. Y aquí miren bien este ejemplo porque es importante, la expresión, porque sobre eso vamos a trabajar. Logaritmo en base b de a, mire, aquí tiene una base, es cuando cambiamos a otra base. A logaritmo en base c de a sobre logaritmo en base c de b. Mire, aquí cuando hay cambio de base, ¿cómo vamos a cambiar de una base a otra? Aquí les he colocado algunos ejercicios para aplicar dichas fórmulas. Logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, ¿no? Entonces, logaritmo en base 2 de 4 por 8. ¿Qué hace aquí? Es una suma. Si ven, el logaritmo de un producto es una suma del logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n, ¿no? Entonces, logaritmo en base a, que en este caso es 2, de 4 más logaritmo en base 2 de 8, ¿ya? Logaritmo en base 2, un número que multiplicado a esa base me dé 4, sería 2, ¿no? Y un número multiplicado en base 2 para que me dé 8 sería 3, porque si multiplico 3 veces el 2 me va a salir 8. Y sumo 2 más 3, 5, ¿no? Esta es mi respuesta. Logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual a, es una resta, ¿no? Es el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Dividendo es el número que está arriba, o numerador, y divisor el denominador. Logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué número tengo que colocar como exponente para que me dé 8? El 3, porque si yo multiplico 3 veces el 2 me va a dar 8. 2 por 2, 4 y 4 por 2. Logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué número tengo que ponerle a este 2 como exponente para que me dé 4? 2. 3 menos 2, 1. Esa es mi respuesta. Luego vamos acá, logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Aquí está el logaritmo de la potencia. ¿Qué me dice? Que la potencia pasa a multiplicar.
¿sí? En este caso el 4 pasaría a multiplicar y el resto queda igual, ¿sí? Entonces queda 4. Logaritmo en base 2 de 8, ya sabemos que un número elevado al cubo me va a dar 8. 2 al cubo es 8. 4 por 3, porque miren que es una multiplicación. 4 por 3, 2. Así al bajar, aquí no hay ningún signo que los separe, sabemos que es una multiplicación. Me da 2. Logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz es igual al cociente del logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Como les explicaba. Aquí tenemos, ya sabemos que tenemos que transformar esto en esta cantidad subradical, esta raíz la tenemos que transformar y a la vez pasa a multiplicar. Sabemos que aquí está como exponente 1 dividido para el índice de la raíz que es 4, ¿no? Entonces quedaría un cuarto logaritmo en base 2 de 8, ¿sí? Esa raíz la pasamos a hacer una fracción. Logaritmo en base 2 de 8, ¿qué número le tengo que poner? ¿Qué exponente para que me dé 8? 3. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Multiplica. 1, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces ahí, ok, como les decía, entonces multiplica, ¿no? 1, al 3 le podemos poner la línea y lo transformamos en una fracción, le ponemos la unidad, ¿no? Entonces, en lo que es multiplicación de fracciones, multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 3, 3 y 4 por 1, 4. Entonces mi respuesta es 3 cuartos. Luego tenemos cambio de base. Estos son los ejemplos de cambio de base, pongan mucha atención porque sobre esto va a trabajar los ejercicios de la ficha, ¿no? Utilice sus calculadoras, si tiene la sencillita FX82 Casio puede trabajar con esta, ¿no? Aquí están en el teclado, usted va a ver logaritmo, ¿sí? Para sacar un valor en logaritmo usted presiona logaritmo, esta tecla, el valor que le dice, por ejemplo, logaritmo de 32, usted presiona logaritmo, el número 32 e igual, no presiona nada más, no presiona ni multiplicar ni dividir, nada más. Logaritmo 32 e igual y le va a salir la respuesta, ¿no? Ese es para que trabaje en la calculadora, esa es la más sencilla. Ok, tenemos logaritmo en base 4 de 32, lo quiero llevar a base 10, que es lo que nosotros normalmente trabajamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a aplicar esta forma. Logaritmo en base B de A es igual al logaritmo de C, mire, en base C, que aquí ya está cambiado, de A, dividido para logaritmo en base C de B. Entonces, ¿cómo es esto? En este caso A sería 32 y B sería 4. Acá sería A2 y B4. Acá sería A32 y B8. Acá sería A8 y B32. Acá sería A2 y B16, ¿no? Entonces dice, logaritmo de A, que es 32, dividido para logaritmo de B, que en este caso es 4. Simplemente, ya aquí tenemos, aquí hemos cambiado en base 10. Simplemente lo realizamos de esta forma, ¿no? Logaritmo de 32 sobre logaritmo de 4. Usa la calculadora. Logaritmo de 32 igual y le va a salir 1,505 dividido. Para el logaritmo de 4, marca logaritmo, marca 4 igual y sale 0.602. Divide ambos y le va a dar como respuesta 2,5. Hace lo mismo acá. Cambio de base, porque está en base 4, lo vamos a poner en base 10. Logaritmo, ¿qué me dice? Logaritmo de A, que en este caso es 2, sobre logaritmo de B, que en este caso es 4. Utiliza la calculadora, coloca logaritmo de 2, que es igual a 0,301, y logaritmo de 4, que es igual a 0,602. Divide ambos y me sale 0,5. Así hace el resto. Puede usted verificar los valores, ¿sí? Ese es el cambio de la base, es la forma de cambiar la base. Bien, nos vamos a la ficha. Aquí tenemos la ficha, ¿no? Dice, aquí está en el número 4, están todas las 3 actividades, el cual ya hemos resuelto paso a paso las 2 anteriores y vamos con la última. Ejercicio 1 de la página 118 del mismo texto de matemática, que es el de tercero bachillerato, igual aquí ya está pegada la actividad, ¿no? Calcula el valor aproximado de X que se define en cada caso y verifica sus resultados. Usted va a sacar 7 decimales. Aquí le dice aproximado con 7 cifras de precisión. Entonces va a sacar con 7 decimales. Aquí está A. X es igual al logaritmo en base 7 de 3 octavos.
Miren, tienen otra base, tiene que transformar a la base 10. Entonces, usted tenía que hacer logaritmo en base a, que sería en base a 3 octavos, o sea, el logaritmo de 3 octavos sobre el logaritmo de b, logaritmo de 7. Ya, ahí estamos. Luego vemos acá en el numerador que hay una fracción. ¿Y esa fracción qué significa? Un cociente o una división. Usted aplica la fórmula de la división, el logaritmo de un cociente, que es igual al logaritmo en base a de m menos logaritmo en base de a en n, ¿no? Entonces usted hace una resta. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 8, ¿sí? Sobre el logaritmo de 7. Este no cambia, ese permanece allí. Saca el logaritmo con la calculadora, logaritmo de 3 y le sale estos valores, menos el logaritmo de 8 igual a, presiona al logaritmo 8 y le sale este valor, resta, le va a salir un número negativo. Y este número usted lo divide y vamos a tener como resultado 0,504,0465 negativo. Luego en la B, dice x igual logaritmo de 3. Aquí ya vemos que tenemos que hacer un cambio de base. 11 al cubo dividido para 2 a la quinta. ¿Ya? Hacemos el cambio de base. Esto es a y 3 es b. Logaritmo de 11 tercios dividido para 2 quintos sobre logaritmo de 3. ¿Ya? Aquí vemos que hay una división. Aplicamos nuevamente la fórmula de logaritmo de un cociente, que es una resta. Logaritmo, aquí ya está en base 10, de 11 al cubo menos logaritmo de 2 a la quinta, ¿sí? Sobre el logaritmo de 3. Esto no cambia, esto permanece allí. Bueno, al observar esto vemos que tenemos una potencia. Quiere decir que voy a aplicar, antes de resolver cualquier cosa, voy a aplicar la potencia, porque vamos como desmenuzando el ejercicio. ¿Cuál es la fórmula? Logaritmo en base a de m a la r. ¿Recuerdan qué pasa con esto? R pasa a multiplicar y el resto queda igual. Entonces tenemos logaritmo de la potencia. El 3 pasaría a multiplicar logaritmo de 11, menos el 5 pasaría en este caso a multiplicar logaritmo de 11. 3, marca en la calculadora, logaritmo de 11 le va a salir esta respuesta, menos 5, logaritmo de 2 le va a salir esta respuesta. Luego de que saca la respuesta, los logaritmos multiplica 3 por el valor del logaritmo de 11 y luego 5 por el valor del logaritmo de 2. Esa respuesta las va a restar, ambas se restan y se divide para logaritmo de 3, que ya tenemos el valor. Y esto me da de respuesta. Esas son las respuestas tanto el literal A como el literal B, ¿no? Entonces tiene que aplicar todas estas fórmulas que les he colocado aquí para que puedan resolver, ¿no? Luego tenemos la última. Esa la va a hacer usted detenidamente en casa. Es el único ejercicio que van a hacer. Indicaciones. Logaritmo de un cociente. Usted va a aplicar. Aquí no va a hacer cambio de base porque ya viene en base 10. Observen bien. Ya trae base 10, lo que va a hacer es primero logaritmo de un cociente. ¿Cuál es el logaritmo de un cociente? Logaritmo en base a de m sobre n, ¿sí? Entonces usted va a restar m, que es todo lo que está en el numerador, menos n, que es logaritmo en base 10 de 3, ¿no? Elevado a la sexta potencia, ¿no? Luego que ya está usted, ya lo tiene allí el ejercicio planteado, se va a dar cuenta que tiene un producto. Si ven que está todo multiplicado en lo que es logaritmo en A, entonces usted va a aplicar la fórmula de logaritmo de un producto, que es logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n, ¿sí? Entonces tiene 3 valores que van a ser sumados, ¿no? Lo deja planteado y luego se va a dar cuenta que ya esos valores van a tener una potencia y le va a aplicar el logaritmo de una potencia. Esas son las indicaciones. La respuesta, el ejercicio lo tienen que hacer ustedes, lo tienen que plantear y resolver, ¿no? Con todas las indicaciones dadas. Entonces ese es el tema que les dejo para que lo resuelvan, hagan un análisis, vayan paso a paso y cualquier inquietud me pueden preguntar por interno. Listo, esas son las actividades, chicos. Si no los pueden hacer hoy día, no hay ningún inconveniente que lo haga en los siguientes días, paso a paso, no se olvide. Pero yo los acompañaré hasta el día jueves que tenemos clase. Hasta ese día pueden preguntar cualquier tema en relacionado a matemáticas, ¿no? Entonces tienen todos estos días, martes, miércoles y jueves, para resolver. Les agradezco mucho y que tengan una feliz Navidad y próspero año.